Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, estar con ustedes. Y hoy tenemos invitado a alguien que se convirtió y es y seguirá siendo siempre una institución en Durango, entre la sociedad, porque quien que de alguna manera podemos decir algún día fui tema en los periódicos, no escribió por nosotros, Pepe Carrillo. Pepe, gracias por haber aceptado. Tenía muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros aquí, decirte cuánto te quiero, cuánto te agradezco, y yo creo que todo el mundo te estamos agradecidos. ¿Sí? Eres correspondida, Pilar. Buenas tardes a la audiencia. Eres correspondida tú y tu familia. Te conozco hace muchísimos años. Fue precisamente en este lugar donde alguna vez tuvimos una de las tantas entrevistas que logramos ahí contigo en tu carrera como pintora. Pepe, y todo el mundo te conocemos, si no es de personalmente, yo creo que todo el mundo te conoce porque has escrito o sobre ustedes o sobre alguien cercano, ¿sí? Toda una vida entre las personas, en la sociedad y luego a través del escritorio, que no es sencillo. No, fíjate que no es sencillo, eran jornadas muy largas. Yo en un principio se dio a conocer mi nombre por una columna que yo tenía donde abordaba temas de espectáculos y de cultura a nivel nacional y a nivel local. Yo fui prácticamente, pues yo creo que el pionero que empezó a promover, a darle cabida al artista duranguense, porque en un principio se me entregaron las páginas de espectáculos para editarlas. Y yo le hice la propuesta a la empresa de que por qué no se le apoyaba a los artistas locales. Y te digo, en un principio se me conocía nomás por el nombre, por la columna. Pues sí, nomás por el puro nombre, como decía yo, y por lo que escribías. Que esto es muy interesante, Pepe, porque conocemos, y me voy a permitir compararte con un Catón, ¿sí? Sí, Armando Fuentes, que lo conoce uno por todo lo que escribe y no te imaginas el personaje que está atrás, pero realmente es muy interesante, porque sí, eres tú. Es lo que nos da el trabajar para un medio impreso. O sea, que la gente siempre está con esa dudita de quién es el que escribe. ¿Y cómo es? Fíjate, te voy a platicar una anécdota de una señora que fue muy conocida aquí, pues qué te diré, en la época del doctor Mayagoitia. Ajá. Ella se encargaba de hacerle sus banquetes, la señora Berta Martínez de Elizondo. Ella fue a buscarme al periódico porque le gustaba mucho la columna y quería conocer al señor que escribía esa columna. Fíjate. Entonces, cuando me conoce, dice, ¿usted es el que le escribe? Le digo, sí, yo soy el que le escribo. No, dice, no puede ser, dice, porque el que escribe es una persona ya grande, dice, según su redacción. Dice, y lo estoy viendo físicamente, está bien jovencito. Te estoy hablando de que yo tenía como, ¿qué será? Unos 19 años cuando empezaba a escribir. Fíjate, oye, pero 19 años, realmente eres un joven que terminó prepa a los 17, o sea, me estoy ubicando en ese jovencito, como dices tú, y que a lo mejor lo que menos le importa es sentarte a escribir, sobre todo escribir de otras personas, y con una seriedad siempre, porque si lo decía Pepe Carrillo, era porque era real, ¿sí? Así es. Siempre confiábamos en lo que tú escribías. Fíjate que yo pienso que esa madurez y esa forma de escribir también se forjó dentro del seno familiar, porque mi papá
Él trabajó toda su vida en el periódico, como en aquellos entonces, cuando era yo un niño, me acuerdo que manejaba una máquina que se le llamaba linotipo. Que en el sistema le llamaban el sistema en caliente. Sí, sí. Que salían las barritas de la línea, que iban que la iba acomodando. Formando, híjole, que era todo un trabajal. Sí, era un trabajal. Sí, porque entonces, no era la máquina, era poner letra por letra por letra y el espacio y cambiar mayúscula y minúscula, o sea, y luego la vas poniendo al revés, ¿verdad? Así es. Sí. A mí, fíjate que cuando llegaban alumnos egresados de escuelas de comunicación, me decían, ¿tú de cuál escuela saliste? No, yo no salí, no he salido porque estoy todavía en esta escuela. Yo me formé en el periódico. En el periódico me formé porque empecé desde abajo y fui subiendo niveles. Que es lo más maravilloso, y es cuando dice uno, la casa está limpia porque sé barrer, ¿verdad? Aunque hoy sea la patrona, pero como sé barrer, por eso puedo exigir bien. Y fíjate que una cosa, Pilar, en el periódico nunca dejas de aprender. Y a la fecha, pues quienes se quedaron ahí nunca van a dejar de aprender, porque diario vives una situación diferente, diario vienen cambios, ahorita más con esto de las redes sociales y la tecnología, obviamente, ¿no? De hecho, por eso salimos, todos los que salimos del periódico, del equipo de redacción. Por los cambios tecnológicos que te ellos le apostaron a la gente joven, a la gente nueva, que viene muy empapada de todo lo que es la tecnología. Y claro, nosotros no estábamos cerrados a aprender, porque la prueba es que estuvimos allá al pie del cañón hasta que nos dijeron ya no. Y pues yo de todos modos le tengo mucho cariño al periódico. Ah, no, claro que sí, y ya hablaremos porque esto es muy impactante. Pepe, yo cuando supe que estabas fuera del periódico, si no me equivoco, luego lo te escribí porque dije, es que para mí hay una frase que quizá la diga porque es lo que me sostiene a mí en lo personal mucho en la vida. La experiencia no se jubila, sí, y la experiencia siempre va a ir creciendo. No es que diga, yo ya tengo toda la experiencia, no, día a día, como dices tú, sigues aprendiendo. Pepe, pero yo me quisiera ir a tu infancia. Sí. Bien dices, tu papá trabajaba. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo fue? Porque más allá de que lo aprendiste en la casa por el oficio de tu papá, también está la intuición de ver más allá de las personas, la capacidad de la pluma. Quien ha intentado escribir en algún momento cualquier cosa, sabe que no es fácil, menos cuando tienes que expresarte con el respeto, la claridad, la honestidad sobre hechos y sobre situaciones y sobre personas. ¿Cómo es que se va dando, Pepe? Fíjate que desde niño sí lo traía, porque yo me acuerdo cuando nos ponían a redactar cuentos en la escuela, yo me extendía mucho. Y lo ratifiqué cuando estaba en la prepa, en el taller de lectura y redacción, que cuando empecé a tomarlo, era un semestre nada más de ese taller. Y yo al segundo semestre, el maestro de esa clase me dejaba al frente de la clase. Y yo decía, pues es que es por aquí. Pero también me gustaba mucho el aspecto de la medicina, me llamaba mucho la atención. Yo en la prepa estuve para laboratorista clínico. Y mi visión era pues convertirme en médico. Pero éramos 5 hermanos. Y de los 5 mi papá les tenía que dar estudio, ya 2 de ellos en profesional, los más grandes, y yo veía cómo batallaba él. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, consígame trabajo en el periódico. Y yo voy a trabajar y estudiar. Saliendo de prepa. Estando en prepa. Estando en prepa. Y no la terminé la prepa. No terminaste la prepa. No la terminé porque mi papá me consiguió el trabajo en el periódico, pero era en la prensa, en el taller de la prensa, donde se recogían los periódicos. De ahí empezaba todo el mundo. Todo el mundo. Híjole. Pero luego se enteran que yo tengo facilidad para taquigrafía, mecanografía. Que en ese entonces realmente los que sabíamos taquigrafía y mecanografía, bueno, hasta la fecha, porque hoy se sigue utilizando en la computadora y es una gran habilidad. Claro, claro. Y me ayudó mucho porque cuando ibas a una entrevista, a mí me tocó la época de que con la libretita. Sí, claro. Con la libretita y memorizando.
Porque si no tienes buena memoria como reportero, ahí sí ya valiste. ¿En qué momento entras a escribir tu columna? Y es inmediatamente, fíjate que yo en el periódico empecé, ahora sí, como se dice, de atrás para adelante. Porque para ser editor de una sección se necesita ser primero reportero. Ajá, y tú no llegaste a... A mí cuando me toma la dirección como empleado de confianza, yo era sindicalizado, yo era capturista de datos, después fui capturista de datos. Ahí se fijó el director que tenía muy buena ortografía. Era cuando era director González. Juan Álvarez Montes. Juan Álvarez Montes. Sí. Y me tocó todavía con un anterior a Juan Álvarez, era el licenciado Díaz Piña, Antonio Díaz Piña. Antonio Díaz Piña. Y todavía otro, fíjate, don Daniel Ramos Nava, en paz descanse. También me tocó ya lo último de él. Sí, él fue director del sí. Siglo de Durango del también. Siglo, sí. Y se dio cuenta el Juan Álvarez Montes de que tenía muy buena ortografía y que mis notas que yo le copiaba del reportero y que pasaba a la computadora venían totalmente limpias. Pasaban por corrección y no había ninguna corrección que hacerle. Y le dijo... Que es otro valor que ahorita no se tiene y no se cuenta. Porque ve uno cada cosa que escriben. Bueno, ya gracias a los correctores automáticos puedes escribir, pero cuando escriben a mano los chicos, ve uno los horrores de ortografía. Fíjate, mismos compañeros reporteros, no te voy a dar nombres, pero te voy a decir que de los grandes, de ahí del Sol de Durango, tenían una pésima ortografía y te decían, ahí dale una leidita. Sí, o sea, yo te digo porque como estuve como editor... a ver, para empezar, nosotros no sabemos nada de lo que viene, ¿qué es un editor? Un editor es aquel que se encarga de estructurar, la información te la evalúan en una reunión que hay con el cuerpo de directivos de la empresa, de la mesa de redacción, se le llama mesa de redacción. Ellos evalúan la información y te la entregan a ti como editor y tú tienes que darle una forma a la plana. Okay. Bueno, te hablo de aquel entonces, ahorita creo que ya en la computadora es en todo, pero antes eran unos formatos que nos daban para ir estructurando. O sea, a ver, el reportero, yo digo, esto me parece que es importante y lo aprueban ahí y ya nomás yo como reportero tomé notas de que vine a esta casa museo y me gustó y hay tantas colecciones y bla, bla, y te lo paso a ti como editor, pero tú ya tienes que darle este lenguaje. Para los encabezados, cómo llamarle más la atención al lector, o sea, con el encabezado. Y cómo hacer una narrativa que no quiera despegarme yo de él. Y prácticamente el encabezado lo tomas del primer párrafo. Pero tienes que leer toda la nota para ver qué más hay de importante para irle poniendo que el balacito es el que va arriba, el sumario es el que va abajo, etc. O sea, no es sencillo, no es transcribir. No, y seleccionar las mejores fotografías para darle imagen a la nota que vas a presentar. Y entonces empezaste como editor Empecé como editor, fíjate, de la sección nacional. La sección nacional venía directamente de OEM, de México. De México. Y ahí era un horario muy pesado porque entraba yo a las 7 de la tarde y a veces salía hasta las 5 de la mañana del día siguiente porque había que esperar a que estuvieran mandando las notas que iban a vestir la primera plana. Y fíjate, yo sí, por eso te digo que interesante es ver atrás de lo que sucede en un periódico, porque yo siempre creí que la parte nacional, que es como que lo segundo que viene en el periódico, viene el primer tanto de las noticias del Estado y luego lo que viene enseguida es las noticias nacionales, pero yo siempre pensé que en una plana que ya venía hecha y derecha y todo desde México. Ahorita sí ya viene así, pero antes no. Tú le tenías, te botaban nomás las noticias y tú tenías que darle el formato y todo. O sea, el formato te lo mandaban también ya. Hoy se usaba el formato número 1, mañana el 2 o así, o lo variaban. Entonces ya tú tenías tu plantilla hecha y tenías que esperar a que te llegaran nota por nota para ir llenando los huequitos. Ok. Quiero imaginarme que, por ejemplo, el formato número 1 era mi plana dividida en la primer
parte y luego en 2 y luego en 3 y ya iba llenando yo. Se le llamaban huecos a donde iba a ocupar cada nota. Pero tenía que, como dices tú, tenías que esperar la noticia. Que esperar hasta que llegaron. Por eso era tan tardado, porque a veces se dilataban mucho y tedioso quizá por esos horarios, oye. Sí, pero aparte, fíjate, ahí también hubo una formación porque te daba oportunidad de que en los ratos muertos, en lo que llegaban las notas para poder terminar con la primera plana, tú ya tenías que haber entregado todas las páginas interiores. Esas sí se las formabas tú. Y con notas que tú te metías al teletipo a seleccionar, a ver qué era lo que iba llegando y esperarte a ver qué era más importante y qué menos. Oye, y aquí es mucha responsabilidad, porque sí nos ha pasado de que leemos lo que para nosotros pudiera ser una nota sin importancia en primer plano y luego le damos vuelta a la página y resulta que lo que para nosotros era muy importante, hasta se pregunta uno, bueno, ¿y esta por qué la tenían tan escondida, verdad? Y a veces, claro, pensamos que es por cuestión hasta política. Pero esto es mucha responsabilidad, porque sí, hablando de política, pudieran haberte, oye, ¿por qué no le diste la importancia o por qué sí le diste la importancia a esto? Sí, muchísima, fíjate, y te decía, esa es la primera sección, y la sección esa llevaba también la página policíaca. Ay, que también era de mucho peso. Pues sí, un teatro, porque obviamente yo como editor hacía mis encabezados y los tenía que autorizar el subdirector. Eso era lo que te decía, al menos si no del texto en sí, sí de los encabezados. Sí decir, oye, no manches, esto nos puede golpear al propio periódico. Porque sabemos que hay intereses en todos lados. Y obvio, el propio periódico tenía que cubrir o descubrir las situaciones del día al día. Claro, y en cuanto a los encabezados, fíjate, era bien difícil para mí, eso sí, la policíaca, porque una fuente que no me llamaba la atención y decía, pero pues lo tengo que sacar, ¿verdad? Lo tengo que sacar, y obvio, o sea, no lo hacía todo totalmente limpio, tenía mis correcciones, pero gracias a Dios estaba el subdirector, que era el que se iba al último junto con el editor de La Nacional. Porque esto es tan delicado, porque también nosotros como lectores decimos, oye, ¿por qué son tan alarmistas? O vuelvo a lo mismo, ¿por qué no le dan importancia, verdad? Sí, o sea, es muy delicado. Y es que depende también del estilo del periódico. Ajá. A nosotros nos cuidaba mucho eso, no ser tan alarmista, amarillista. Para eso está Alarmas. Sí, para eso hay otros periódicos que lo primero que sacan son los hechos violentos en primer página. Sí, y no ser así tan escandalosos para dar la noticia o tan vulgares a veces también. Sí. Y se cuidaba mucho esa línea en el periódico. Oye, Pepe, y te sigo imaginando como un muchacho que eras joven. Esto también te obligaba a estar al tanto día al día de los sucesos nacionales. O sea, sabemos, aunque queramos evitar, sabemos que una persona es mucho por lo que lee, mucho por lo que conoces, porque eso es lo que te va formando, es ir alimentando la psique, nuestro archivero de conocimiento, todo. Entonces, esto fue formativo para ti, no nomás el trabajo, las jornadas y todo, sino todo ese conocimiento que ibas más allá de tu voluntad, enterándote de que eso estaba sucediendo. A veces, y es un error de la mayoría de las personas, vivimos en nuestro mundito, aquí lo que sucede en Durango, alrededor de mi manzana, y tú se te abrió un gran panorama. Decir, caray, está sucediendo esto. Y fíjate que en los cursos que llegué yo a tomar de periodismo, nos decían ahí que era una obligación que tenías tú desde que ingresabas a un medio de comunicación a trabajar, tenías que estar empapado de todo y leer periódicos, revistas, libros, o sea, empaparte de todo lo que pudieras. Y en aquel entonces para mí fue un doble compromiso cuando empecé con las páginas de espectáculos, porque no había internet más que 1 o 2 programas de televisión y párale de contar.
Y no había internet, porque ahorita pues, usted y yo, si queremos enterarnos de lo que sucede aquí y en el mundo y en México, pues nomás aplastamos una tecla. Pero entonces hacer periodismo era ir tras las noticias, donde están sucediendo las noticias, que siempre ha sido algo muy conflictivo en Durango. Nuestra agenda de espectáculos y nuestra agenda cultural, yo me sigo preguntando por qué tenemos todo un mismo día, o por qué sucede que nadie checó que el mismo fin de semana va a haber el concierto, el teatro. Digo, es que todas las piñatas, ¿por qué no hay una agenda cultural? Y si mal no me equivoco, ustedes también presentaban una pequeña agenda de lo que iba a suceder. De lo que iba a haber, exactamente. Pues yo pienso que ahí es cuestión de planeación de quienes tienen a su cargo, en este caso, la cultura o los espectáculos de Durango. Porque no se rodean de la gente capacitada para hacer un organigrama y que le puedas presentar al público y que el público pueda disfrutar de aquel y el otro. Sí, y que no se nos empalmen. Porque al final, realmente, y tú lo viviste, creo que hay un núcleo que es el que es asiduo a la mayoría de los eventos culturales. Así es. ¿Sí? O sea, Pedro siempre va a todos los eventos y Juanito siempre anda por ahí y no sé quién siempre comúnmente lo ves. Entonces esto sí es muy complicado. Regresamos. Amigos, regresamos con Pepe Carrillo, toda una institución en el periodismo, en espectáculos, en editorial. Pepe, y si bien empiezas en el editorial de estos formatos nacionales, ¿cómo llegas a los espectáculos? Te comentaba hace un momento que el licenciado Juan Álvarez Montes implementó el publicar una página de espectáculos, pero me dijo, ahí está el periódico El Sol de México, recorte todo lo que quiera de ahí y de ahí estructura la página de espectáculos, con información que se publicaba a nivel nacional. Entonces así empecé yo y le dije después, fue bien curioso, una vez iba pasando por el Teatro Victoria yo rumbo al periódico y escuché que estaban cantando con arpa y les pedí permiso de entrar a ver quién cantaba y era la maestra Lilia Santaella. Fíjate. Y me salí porque tenía que entrar a trabajar, me salí, me fui pensando, dije, bueno, si la señora canta tan bonito y el acompañante la está acompañando muy bien, hay que impulsar a estos talentos, ¿no? Y yo empezar a venir a este tipo de eventos para empezarme a empapar de lo que es cada área del arte, ¿no? De los tipos de música, vaya, de ir al teatro. Y dije, pues bueno, lo voy a hacer, voy a empezar a tocar puertas, pero le voy a pedir permiso al director. Y le dije, y se le hizo buena idea, dijo, no, dijo, está bien. Dijo, y cuando vengan las obras de teatro de México, váyase y haga entrevistas y todo. Y me empecé a meter. Fíjate, si no estaríamos todavía en pañales nosotros los artistas. Yo me acuerdo, debió de haber sido, híjole, no quisiera decir, pero como en 1988, cuando tuve mi primera exposición en el Ricardo Castro. Y yo me acuerdo, no me acuerdo ni quién me mandó con el director Juan Álvarez, y yo sí recuerdo que me dijo, está un muchacho que está escribiendo precisamente sobre espectáculos, y contigo me mandó a la primera entrevista, que yo recuerdo que salías de la dirección, estaban las escaleras, el pasillo, y por ahí estabas tú. Y pero sí recuerdo esta parte que me dijo, está empezando a hacer entrevistas a los artistas y todo. Y bueno, yo debo de tener mis mejores entrevistas, porque sí las guardé, hechas por ti, que eras muy generoso, puedo decir que muy generoso en tus entrevistas a la hora de explayarte, en nada de que te saco 3 renglones, ¿verdad? No, muy bien, no. Pero eras un chavo que siempre me cuestionaba yo a la hora de leer. Decía, es que una cosa es lo que tú puedes preguntar,
pero otra cosa es tu intuición, por eso yo digo que es un don para el periodismo, de lo que podías capturar, que más allá de lo que de las palabras. Es que fíjate que yo como reportero mi clave era meterme con el artista, pero platicar con él como si fuéramos dos personas común y corriente. Claro. O sea, no hacerlo sentir mal, obviamente, en la entrevista. Ajá. Y más lo cuidé con los nacionales. O sea, que batallaba a veces para que me dieran una entrevista, pero los hacía sentirse a gusto conmigo. Porque o sea, no es fácil. No es fácil. Cuando vienen, a mí me ha tocado que cuando vienen precisamente a nivel nacional, vienen o cansados del viaje o estresados por la presentación del teatro o hartos de que todos los días quieren decirles algo o quieren entrevistarlos. Entonces no es fácil como que hasta caerles bien o buscar el momento propicio. Exactamente. Fíjate que en aquellos años cuando yo empecé a cubrir teatro, la primera entrevista que yo recuerdo que hice, mi madrina de periodismo de espectáculos fue una de las mejores actrices que tenemos en México, la señora Susana Alexander. Uy, sí. Ella, y se me hizo un reto bien difícil porque la señora es una persona que tiene una mente muy ágil, súper ágil, es hiperactiva, no sabes si cuando vas a llegar la vas a agarrar de buenas o de malas. La primera vez me trató muy bien y todo, la segunda también, pero en ese entonces ya empezaban los demás medios. Cuando empezaron a ver que El Sol publicaba entrevistas con actores y gente que venía de fuera y de locales, empezaron a moverse ellos también. Aquí ya también podemos llenar otra página. Y con el que estuvimos trabajando hacia la par, que entrábamos a las entrevistas prácticamente juntos a veces para no quitarle tiempo al artista, era Sotero Herrera, que todavía anda por ahí Sí, activo. nuestro buen amigo Sotero. Con Sotero pues tuve oportunidad de compartir entrevistas mucho en lo que es el Teatro Victoria, en el Ricardo Castro. Y te decía, la segunda vez que yo vi a Susana, la vi y venía una reportera del periódico La Competencia. Ah, ok. Pero llega ella, ya dándome la entrevista mía, era grabada ya. Yo traía una grabadora de cassette. Sí, ya no era de que está anotando No, uno. era grabadora de cassette y tenía mi grabadora entrevistándola yo a la señora y ella contestando, y llega la reportera del otro periódico y pone su grabadora. Y paró la entrevista a la señora y le dijo, a ver, momento, dijo, aquí le estoy dando una entrevista para El Sol de Durango, dijo, ¿y usted de dónde viene? Dijo, ni siquiera la conozco yo, ya él ya lo conocía. Espérese a que me desocupe, a ver si tengo tiempo de darle tiempo para que me entreviste. Sí, o sea, una cosa es cuando haces una rueda de prensa y otra cosa es cuando das una entrevista. Exactamente. Y yo la mayoría de mis primeras entrevistas que hice pues eran exclusivas, porque me las daban a mí personalmente. Y eran exclusivas también porque lo que tú acabas de decir tiene mucho fondo. El hecho de que el sol no lo podemos ocultar con un dedo. Exactamente. Sí, y que dices tú, bueno, si fueron los primeros que empezaron en dar apoyo, yo te voy a decir una cosa real que a mí me sucedió y a mí, bueno, yo me sentí muy halagada, pero ahorita después de tantísimos años, puedo entender. Yo recuerdo que para esa primera exposición que tuve en el Ricardo Castro, tú me hiciste la primera entrevista. Me regalaron, porque me regalaron toda una página, completa una página, pero como a los 2 días o al día siguiente me buscaron de otros 2 periódicos para hacerme entrevistas, ¿sí? Porque yo recuerdo, eso lo tengo muy presente porque los del medio, me refiero a los pintores, me decían, ¿y cuánto pagaste? Sí. ¿Y cuánto pagaste? No, yo no pagué nada, era una realidad, no pagué nada, ¿sí? Pero ahorita puedo entender, porque yo me sentía muy importante porque me habían buscado de los otros medios para hacerme entrevistas. Entonces puedo entender que es que ahí apenas empezaba este movimiento de ponernos a los artistas, hacernos visibles, porque esa es una realidad, hacernos visibles. Sí, porque el artista pues en Durango siempre ha existido, pero no había medio de comunicación que les diera esa proyección
que les ¿Y empezamos qué crees? Ahorita otra vez dejamos de ser invisibles. Sí, Ya fuimos invisibles otra vez, ya no somos visibles. El otro día estaba con un buen amigo, José Luis Ramírez, pintor también, y que comentábamos precisamente una parte de esto, que ha pasado, que afortunadamente o desafortunadamente, o es porque así están sucediendo las cosas, ya deja de importarte el hecho de salir en todas las planas de todos los periódicos, ¿verdad? Pero decíamos eso, ya como que llegó una etapa en que dejaron de ver al artista local. Sí, y fíjate que el medio de comunicación sí debe poner un poquito de atención en ese sentido, porque muchas veces llegan, ahorita que hablas de José Luis Ramírez, a él lo conocí cuando era un niño. Sí, a él me lo llevaron, me acuerdo que me lo llevó su mamá para que lo entrevistara porque ganó un premio a nivel nacional donde el reconocimiento se lo entregaba el presidente Zedillo. Fíjate. Fue cuando lo conocí yo a José Luis de niño. Sí, sí. Y ahorita lo veo que anda en las grandes ligas. En las grandes ligas, sí, en las grandes ligas que es el que más se está exponiendo a nivel nacional, internacional, ganando premios, o sea, súper activo, y nos reímos un poco de esta parte, ¿verdad? De que, como luego dicen, nadie es profeta en su tierra. Fíjate, ¿sí? Pilar, que yo se lo atribuyo también esto a la cuestión de que algunos de los medios lo que quieren es tener gente joven trabajando para mover redes sociales y moverse a través de la tecnología. Prefieren tener gente joven. Y a esa gente joven no le interesa el artista que tiene una trayectoria de las que estamos hablando ahorita. Sí. O sea, a ellos les interesa, por ejemplo, a la feria, andaban corre por ir a ver a los artistas que trajeron, que a mí en lo personal no me gustó ninguno. Pero confunden mira, es como cuando confunden el arte con la artesanía. Así confunden al artista que aporta algo cultural, al que nada más es de entretenimiento, ¿sí? Exactamente. Y qué difícil, porque ahorita que estás contando sobre tu vida, nos damos cuenta que esto es parte del conocimiento que tú ibas teniendo. Pepe, y empiezas a armar las páginas de espectáculos nacionales, de espectáculos locales y de artistas. Yo creo que si hay alguien en Durango que nos conoce a todos los que en algún momento decimos que somos artistas, eres tú. Exactamente, pues fíjate que es una de las satisfacciones que me quedan dentro de estos 35 años de carrera, el tener muchas amistades que son amistades talentosas, que son excelentes seres humanos, hablando de artistas. En cuanto a la sociedad, pues también, obviamente, sigo manteniendo amistad con mucha gente a la que yo proyecté en sus eventos sociales, etcétera, etcétera. Porque fuiste a la par en espectáculos y en lo de sociedad, en la página de sociales. Sí, de sociedad. Yo también estuve como editor. En ese entonces escribía la señora Adriana Laviaga y la señora Melina Carrete. Melina, sí, Adriana. Fui su editor de ellas. Y cuando Adriana se jubila es cuando me ofrecen el lugar de Adriana. Y empiezo a trabajar en sociales, pero no dejo de lado el atender el lado de la gente cultural, de la gente del medio artístico. Sigo en lo mismo. Y ahí me mantengo. Y gracias al estar en esos dos lados me dio la oportunidad de que me firmaran notas en 2 ocasiones en primera plana del periódico, que para mí fue una satisfacción enorme porque no cualquiera entraba a la primera plana del periódico y de hecho no cualquiera entra. Sigue sin ser nota. Pepe, porque también el dar una nota en sociedad, digo, a veces decimos, ¿ya quién le va a importar que fue el cumpleaños de Pilar Rincón? Pero dependiendo de cómo da la nota, y como dices tú, desde elegir la fotografía. Pero hablando de fotografía, tú también tomabas fotografía.
Hubo un tiempo en que tú también tomabas fotografía. Sí, hubo un tiempo en que tomaba fotos también. Yo recuerdo alguna fotografía que tú me hiciste favor de tomarme, otras que te llevaba una, o otras que tienen sus propios fotógrafos de ahí tenían sus propios de ahí fotógrafos del periódico. Sí, pues es que era una ventaja el tener uno su cámara, claro. Porque no tenías que estar dependiendo de los horarios. A veces el fotógrafo andaba ocupado en otra cosa, o no alcanzaba a llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Y tuve oportunidad de tener una cámara, y alguna vez que yo entrevisté en aquellos años al payasito de la tele, Cepillín. Sí. Él vio que estaba yo súper estresado en la entrevista porque el fotógrafo nunca llegó. Nunca llegó. Y cuando llega el fotógrafo, el señor me dio la entrevista sin maquillaje, de Cepillín. Y yo lo acepté y dije, está bien. Dijo, mañana en el circo, venía con un circo, dijo, mañana en el circo me toman fotos ahí ya maquillado y todo. Aunque no sacas la entrevista mañana, la sacas después. Después, para conjuntar la entrevista y la fotografía. Exactamente. Dice, yo voy a durar aquí 15 días, dice, o sea, Pues sí, pero esa fue una coincidencia de que duraba 15 días. Hay otras que se te va la fotografía y lo visual es visual, Pepe. Y fíjate que a esto iba. Cuando se da cuenta él de ese detalle, me dijo, oye, ¿tú por qué no traes cámara? No, le dije, si antes diga que en el periódico me asignan un fotógrafo para que me acompañe a los eventos. Que nomás hay 3 fotógrafos. Porque no había celulares con que sacar fotografía con la pena. Venimos de esa época en donde no teníamos celular. No había. Y él me dijo, ve a una tienda donde vendan cámaras y ven y me dices cuál te gustó y cuánto cuesta. Yo te la voy a comprar. ¿Y de veras que la compró él? Entonces yo fui al periódico y le dije al director, me dijo, oiga, ¿sabe qué pasó esto y esto y esto otro? Dijo, vaya y agarre la mejor cámara y vaya y dígale cuánto cuesta. Que le entreguen una notita así como presupuesto de ahí con membrete de la tienda. Ahí por Juárez, que era la única donde conseguí. Exactamente, ahí fui y el día que fui, al día siguiente que fui, la vio y le habló a su asistente y sacó el dinero y me lo dio. Entonces el día de la función ya iba yo con la cámara. Los mismos fotógrafos del periódico me dijeron cómo se tomaban fotos y todo. Y fuimos y se le enseñé la nota. Le dije, mira, aquí está la nota. No, dijo, yo no te estoy pidiendo nota. Dijo, yo confío en ti. Oye, qué padrísimo, porque son bonitos detalles. Son unos detalles que, fíjate, o sea, no nos imaginaríamos, por ejemplo, de Cepillín, que te hizo su propio circo, que tenía su circo para niños. En alguna ocasión, creo que de alguna manera a todos nos tocó conocerlo, al menos a nuestras generaciones. Creo que de vez en cuando, es más, no sé si ya se murió o no. Ya se murió, ¿verdad? Se murió, pero sus hijos andan trabajando. Pero qué hermoso platicar un detalle, porque de alguna manera también es honrar su memoria. Oye, de venir y comprarle a un reportero X desconocido para él una cámara. Exactamente. Y que tú puedas presumir, esta cámara me la compró Cepillín. Sí, y la tengo todavía por ahí arrumbada la camarita. Sí, pues sí, debe de ser de las eran de rollo, que teníamos que comprar un rollo y a veces gastábamos el rollo en una misma toma porque no estábamos seguros de haber tomado la fotografía buena, ¿verdad? Pero qué padre, porque de estas vivencias debes de tener muchas, Pepe. Muchas, fíjate, muchas. Y pues te digo, son satisfacciones que le dejan a uno el haberse dedicado tanto tiempo a trabajar en lo mismo. Claro que en diferentes áreas y en cada una aprendes en todos los sentidos, o sea, y te nutre mucho como persona, te deja el hábito de leer. O sea, ya ahorita ya no leo libros, pero los leo en el teléfono, claro, en la computadora. Pero yo me acuerdo aquellas librotes así. Llegué a juntar un buen, fíjate, nada más que cuando una vez una tormenta que cayó, se me metió agua a la casa en la que estaba viviendo y se me echaron a perder muchos libros y fotografías. Oye, Pepe, y bueno, se va creando en el inconsciente, porque esto sé que es más que inconsciente que consciente. Sigue leyendo
las noticias que dan, y en el inconsciente, aunque no quiera uno, ya está criticando. Esto como lo dicen así. Hombre, esto pudieron haberlo dicho acá. ¿Sí te sucede? Exactamente, y le digo, yo con el que comento es con mi papá porque lee el periódico también él todos los días. Sino él, te digo, entregó su vida a trabajar en El Sol y él sigue comprando El Sol todos los días. Y luego lo lee él y luego lo agarro, yo lo leo y luego dice... Las regañadas que le metían a usted cuando cometió un error de este tipo. Y vea esto. No, le dije, pues así han de estar ahorita, le dije. Yo supongo que también a ellos los regañan igual. Pero siguen cometiendo el error. Sí, pues es que somos humanos, ¿no? O sea, claro. Sí hay errores y a veces cuando vas contra el tiempo tiendes a cometer más errores. Fíjate que ahorita que te escucho, pienso, porque hay a una persona que conozco que en otra área completamente diferente, así está mi marido Saúl, que se retira de las instituciones de cirugía pediátrica y luego dice, pero me pueden invitar nada más como para asesor, ni les voy a cobrar ni nada, pero la experiencia ahí está, ¿verdad? Y yo estoy segura que tú al ver esto se dices tú, mira, a mí si me dijeran, yo les pudiera decir, oye, esto, un maestro, porque así es como se hacen los maestros. Pepe, ¿regresamos? Y estamos con Pepe Carrillo, amigos. La experiencia es lo que te convierte en maestro, pero ¿qué va sucediendo? Pepe, yo sigo impactada en el momento en que das la noticia que te retiras o te retiran del periódico después de 35 años. ¿Qué va sucediendo? Porque si bien, y lo digo también por mí, no estamos preparados nunca jamás como los jóvenes que hoy agarran el celular y le saben y meten y salen y editan y cortan y ponen, pero tampoco estamos tan atrasados, ¿sí? Y tienen la mejor disposición de ir aprendiendo a tu paso y en lo básico. ¿Qué va sucediendo en el periódico? Tú entras y nos comentabas hace rato que empezabas en esto de las líneas, a poner los primeros reportajes en la línea, luego se utilizó... Entró era de las primeras computadoras que se les llamó, al que la operaba le decían perforista, porque salía, en lugar de la línea salía una tirita de papel perforada, punteada, pero ahí iba escrito ya lo que la computadora iba a procesar para sacar impreso en papel. Ajá. Y ese papel ya iba a pegarse en las páginas así directamente. Que eran como las tarjetas que tocaba uno que parecían braille. Pero fíjate, esas computadoras no tenían pantalla para ver lo que estabas escribiendo. Tenías que tener una exactitud, porque si no... Pero bueno, de algo nos sirvió nuestros ejercicios que llevábamos en la secundaria de mecanografía, que le ponía uno la tablita y a ciegas escribías, ¿verdad? Exactamente, y fíjate que yo no tuve oportunidad. ¿Y dónde estudiaste mecanografía? Mecanografía lo tomé en la secundaria, todos los 3 años de secundaria. Que llevaba el taller. Que era taller de taquigrafía y mecanografía. De contabilidad, taquimecanografía. Es que es cuando dice uno, entonces sí estudiaba uno de a de ver. Sí. Oye, y luego después del perforista, ¿qué siguió? Después del perforista ya vino una con una pantallita chiquita a la que le tenías que estar metiendo. Sí, que le tenías que meter un disquito para grabar. Sí. Y luego sacarlo, y luego el corrector lo corregía el texto, y luego ya ese disquito había que meterlo al cerebro de la computadora para procesar y sacar las tiras de las notas ya escritas a la medida que iban a ir en el formato. Y era lo mismo, pegar en plantillas y todo. Y después de que tenías estructurada la plana ya pegada, la mandabas a un taller que se llamaba fotomecánica, donde ahí le montaban la foto y le sacaban ya un negativo en blanco y negro, pero de los 4 colores primarios. Ajá. Para las que llevaban color o las que iban en blanco y negro. Pero ya ahí ya llevaba color, alguna fotografía. Y era un negativo, como los negativos que veíamos antes, pero en página. Ajá. Y ese negativo iba a quemarse sobre una lámina de aluminio
que era la que iba dentro de la prensa para poder hacer la impresión. Pero fíjate, ¿cuántos cambios de maquinaria? Sí. Porque dices tú, era la línea, era la perforación, pero no se centraba en lo que tú hacías en una máquina, sino que a la hora de la edición, o no sé cómo Sí, se llama, la edición, Uh-huh. ya era toda una maquinaria que se tenía que ir cambiando conforme iba cambiando el formato que le estuvieses, no, la máquina en la que tú le estuvieras Uh-huh. haciendo. Y luego cada cierta temporada pues había que renovar el equipo y llegaban computadoras ya mucho más complejas y hasta lo que llegamos ahorita. Pero sí hubo muchísimas, pasamos por muchísimas, como por unas 4 más o menos. Y Pepe, lo último que te tocó a ti, ¿qué fue en cuestión de editor? ¿Cuál fue tu último puesto que tenías? ¿Cómo estabas? Era reportero de sociales. Era reportero de sociales y llegaba artista al periódico de repente o cuando no había quien cubría un evento de espectáculos o de cultura, si se me asignaba a mí, pues yo iba y lo cubría y así. ¿Pero se le seguía Pero dando de la sociales. misma importancia a espectáculos ya sociales? Sí, yo siempre se Tú la sí, di. Yo pero siempre se- ¿había ellos- otro editorialista de espectáculos? ¿O otro Sí, reportero de yo espectáculos? tenía mi editora era la que me publicaba, o sea, ella estructuraba la página y le daba la importancia y todo, y ella me la publicaba. Había cosas en las que yo decía, bueno, pues esto es muy importante y así, 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 y a ella no le parecía, ella lo ponía de otra forma, y pues bueno, o sea, ella era el sistema de trabajo del que ella tenía indicaciones para hacerlo y lo hacía y pues yo respetaba, ¿verdad? Claro. Estando en sociales, ahí hubo oportunidad también de extenderme ya a otras áreas, porque dije, bueno, pues en sociales no más es sacar la notita social y ya. Hay que en sociales lo que le interesa, prácticamente la mayoría de las personas que leen sociales pues son las amas de casa, señoras, muchachas que quieren ver su foto de 15 años. Claro. Dije, a ellos les interesa la moda, les interesa el maquillaje, el peinado, les interesan los temas médicos a las señoras que leen el periódico. Sí, es el mismo público, ¿verdad? Como que decías tú, ¿cuál es mi sector de lectores que tengo? Exactamente. Y habría que, te digo, extenderse a otras áreas y tratar de meterte ya en otro tipo de temas. Y para ello pues había que hacer lo mismo, o sea, leer sobre temas y poder ir a entrevistar a las personas que se especializaban en ese tema. O sea, yo también le di apertura a lo que fueron muchos estilistas, hablándote de las mejores que hay en Durango. Yo fui el que las empezaste a conocer. Para acrecentar esto, el interés del público que ya tenías tu cautivo. Sí, sobre la sección en la que yo me tenían trabajando ahora. Ajá. Ya como titular de la sección, como reportero, decía yo, pues bueno, vamos a abarcar otros temas y ir metiendo cuestiones que le interesen a la gente. Y ahí metiste también recetas. Empecé a meter recetas pero las recetas eran de Betty de Gaitán. Sí, Betty Gaitán, que durante años era nuestra también colaboradora y durante años y de repente iba con ella también. Oiga, me interesa este tema en cuestión de cocina y todo, vamos a hacer una entrevista y todo. Claro que sí, las hacíamos con Betty. Y después empezó a arrimarse gente, me hablaban de restaurantes. Oiga, nos interesa una publicación en el periódico. Ya cuando era un restaurante, pues ahí se le cobraba publicidad. ¿Qué espacio quiere? Le cuesta tanto. Y yo iba hacia la entrevista, o si tenía un artista cantando ahí, quiero promover a mi artista, iba a los artistas. Les dije, hay apertura para ustedes en el periódico mientras no mencionen el restaurante. Si lo mencionan y al restaurante le interesa que lo mencionen, tienen que pagarles el espacio, le digo. Pero de ahí en más, a ningún artista le cobramos. A ninguna. Yo la verdad, de veras, algún día, no te creas, ni algún día, porque empecé a acumular y muchísima, y les digo, de veras, jamás, nunca nadie me pidió un 5 ni te cobra nada, y eso yo lo pude agradecer, aunque ustedes no lo crean. Yo no sé si sigue eso vigente.
Pues posiblemente sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, es nomás de ir y tocar la puerta porque ya ahorita el medio no te va a buscar, tienes que ir a buscarlo tú ahí. Sí, sí, tienes que ir a buscarlo tú. Pepe, nos tocó este cambio, como dices, pues ya, porque fue generacional, los tiempos nos llegan, nos invade la tecnología. También los lectores del periódico, yo con Saúl, que tiene todavía suscripción al Sol y que de vez en cuando lo lleva a la casa, o me lo lleva porque lo tengo que decir, porque a veces la muchacha me pide el periódico para limpiar cristales o algo, y me los lleva completos. Le digo, Saúl, pero ni siquiera los abres, yo no sé para qué sigues con la suscripción. Dice, pues es que ya es en automático, ¿no? ¿Cómo ha variado esto de los lectores? ¿De hacerlo en digital o hacerlo en físico? Fíjate que en físico sí ha bajado mucho. Desde antes de salir nosotros de ahí del periódico ya había bajado mucho. O sea, había bajado mucho porque entraron los medios digitales y se le apostó obviamente más a lo digital que a lo impreso, pero pues son cuestiones del tiempo. O sea, el periódico impreso se va a venir terminando. ¿Sí? O sea, desgraciadamente se va a venir terminando porque nos está rebasando la tecnología. Pero... Y yo creo que hasta por muchísimas situaciones que hemos dicho ya no al papel, en muchas oficinas sabemos que ya, a mí me tocó este cambio de decir, lo menos que puedas hacer todas tus notificaciones en papel, o sea, que se le dio la seriedad y el avalúo a que lo pudieras hacer a través de forma digital, ¿sí? Y como que de todas maneras no se queda uno a gusto si no está en el papelito, y si no te sellan de recibido, y es como ahorita que pagamos nuestros impuestos de manera digital, dicen, y si les llegarán, y si esto, y si lo otro, ¿verdad? Sí. Pero lo hacemos. Así entonces hasta por eso, y será el término también de esto. También posiblemente, fíjate, y aparte las nuevas generaciones, es raro la persona joven que te agarra un periódico y se pone a leerlo. Sí, ni un libro, pues menos. Sí, para ni lo voltear a ver. Es la computadora, la tablet, o sea, ya lo quieren ver todo electrónico, y pues el chiste es que lean y que consuman lo que se escribe, porque eso te hace un mejor ser humano, obviamente. Claro. Y te enseña y te perfecciona, te enseña a defenderte en la vida. No, y como dicen, la lectura te abre mundos y es real, ¿sí? ¿Dónde está esto? Quiero verlo, ¿dónde? O sea, la lectura, un libro siempre te va a abrir otros panoramas. Pepe, llegó el punto en que tú le entregaste prácticamente tu vida al periodismo, en que tu vida era el periodismo y nada más. Exactamente, así es. Y cuando trabajaba en el periódico, fíjate que lo tenía bien claro, de que siempre nos lo recalcaba mucho la dirección, de que un reportero tenía que estar al pie del cañón desde que te levantabas hasta que te ibas a acostar. Dispuesto y disponible. A la hora que te manden a hablar, o sea, tienes que cubrir eso, tienes que cubrir lo otro. Tú no tienes horario ahí en un periódico. Y lo hacíamos, y pues lo hacíamos con gusto. Sobre todo en sociales, que mucho de lo social se da en nocturno. Es nocturno, exactamente. Pero fíjate que yo en sociales ya lo último fue que los fines de semana estaban muy cargados, porque empezaba desde, ¿qué te diré?, 4 o 5 de la tarde, a veces desde antes, cuando eran comidas que cubrir, hasta las 9, 10 de la noche en cuestión de iglesias, de cubrir iglesias. Ya de ahí había gente que te contrataba, ella sí que decía, yo sí quiero toda la plana y la voy a pagar. Ya últimamente no se vendía, pero sí nos tocó cubrir así, que nos hacían ir hasta el salón a tomar fotos del salón también, y tenía que andar yo con el fotógrafo. Y pues bueno, era darle gusto al cliente, ¿no? El que paga manda. Ah, no, claro. Porque le tenías que presentar un stock de fotos y ya él escogía a ver cuáles quería y todo. Ahí sí ya no, cuando pagan ellos sí tienen oportunidad de escoger, ya la editora les sugiere, mira, es que la mejor foto es esta.
Sí, porque una cosa es cuando yo la veo aquí, mi fotito, a cuando ustedes saben cuando cómo sale, puede sí. cambiar en la impresión. En el registro, sí. Pepe, ¿siempre se paga en los sociales? No, antes sí se pagaba. Cuando yo tomé el puesto como reportero de sociales, todavía había gente que pagaba. Pero ya te hablo que fueron de entonces 5 años más o menos que la gente seguía pagando. Ya después para acá, ya no se paga. Porque también hablando de sociales, yo recuerdo que a mí me llegó a pasar de que hoy que andan los fotógrafos sacándote en los desayunos, en X restaurantes o en algún evento, y en que decías tú no quiero salir. Cuando inició todo este caos de la inseguridad, ya también nadie quería salir en sociales. Fíjate que sí bajó mucho, bajó mucho y bastantito porque la gente le daba miedo. Sí, decía, yo no quiero que el mundo sepa que tuve una fiesta para 1000 personas o para 500 o para 100, o no quiero que vean el interior de mi casa, ni quiero que vean quién. Yo recuerdo haberlo hecho yo, quitarme de la fotografía que le iban a sacar a la del cumpleaños, ¿verdad? De decir, no, yo no quiero salir en la foto. Sí, exactamente, sí bajó mucho, porque pues la gente tenía miedo de verse publicada, porque estaban con la creencia de que el que salía en el periódico impreso era gente de mucho dinero, y sobre ellos se iba muchas veces la delincuencia, pero pues aún así tuvimos que hacer nuevos públicos, ¿no? hacer. A ver, algo pasó aquí. ¿Ya? A ver. Sí, seguimos, no desconecten porque se oye así. Mejor seguimos mientras nos cambian los cables, si quieres seguimos sin micrófono, o si está funcionando esta, ¿sí? Pepe, nuevos públicos, porque sí, efectivamente está uno en la creencia de que quien sale en sociedad es gente en el poder, ya sea económico, político, de alguna manera, pero también en ese entonces, si no salías en el periódico no existías, así como ahora dice uno, si no tienes Face no existes. En ese entonces, si no salías en el sol no existías. Sí, así es. Pues es como en todo, ¿no? Tienes que estar vigente siempre. Vigente y visible. Vigente y visible, exactamente. Pero sí te digo, cuando se dio esa época en que la gente tenía miedo de salir en el periódico, ideamos nuevas formas de atraer a la gente. Así como tuvo este programa que se dedica a buscar a gente y reconocerle su trayectoria, así empezamos nosotros también con gente en el medio social. Ajá. O sea, ofreciéndoles, obviamente, se le va a publicar una entrevista sobre su vida, así, pero va a ser totalmente bonita y tratando de convencerlos. Y de cuidar también. Y de cuidar todos esos aspectos. Seguimos mejor sin micrófono. Y Pepe, convenciendo, la verdad que esto fue alrededor, si no me equivoco, 2008, 2010. Sí. Y no fue sencillo, no fue sencillo porque así como hubo una época en que, puedo hablar en primera persona, que dices tú, no, que todo Durango sepa que soy artista. Hubo un momento en que dices tú, no quiero que sepan ni que existo. Es más, no quiero, porque cada quien teníamos nuestras propias razones. Tú seguías entregándote al periódico. Exactamente. ¿Cómo ser compatible? Estás hablando que en sociales lo más fuerte que tenías que cubrir eran los sábados, los viernes y los sábados. Pero los viernes y los sábados también es cuando tenemos vida personal, cuando nos invitan los amigos, cuando los amigos se van a juntar, y digo que no porque tengo que cubrir mis propios eventos de lo que vive. Pues exactamente, pero mira, el trabajo era el trabajo, Pilar. O
sea, primero cumplías con el trabajo y sí, o sea, me juntaba con la familia, con amigos y llegaba ya a las últimas, pero llegaba. O sea, hay que cumplir con la familia también, hay que cumplir en el trabajo y siempre estar al pendiente de todos los aspectos de tu vida, porque pues también tienes que seguir haciendo tu vida. Y sí había, por ejemplo, todo lo que era la semana de lunes, martes, miércoles, jueves, eran días más bien de dedicarlos al periódico, pero en la oficina. O sea, estar redactando. Tenías que entregar 5, yo te entregaba 5 notas diarias de sociales. Al principio, o sea, al principio y al final, en temporada de pandemia no era mucho menos. Mucho menos. 5 notas diarias, las cuales habías recogido, por así decirlo de alguna manera, el fin de semana. Exactamente. ¿Sí? Regresamos. Amigos, estamos con Pepe Carrillo. Pepe, toda una vida en el espectáculo, en la fiesta, cansadísimo, porque si estamos hablando que tenías que hacer reportajes, 5 reportajes, 5 notas diarias, las cuales sucedían el fin de semana, quiere decir que tenías que recoger 35, cubrir 35 eventos, o sea... No había, fíjate que no había, a veces, en el área de sociales hay temporadas cuando se presentan muchos eventos sociales. Ajá. Y cuando no hay, la misma gente que es asidua a leer el periódico o que tiene fiestas, llegaba con su paquete de fotografías y nos decía. Y te platicaba del evento. Sí, nos platicaba pues, del claro. evento y decía que quiero que me haga favor y sí, era como íbamos completando ahora sí que la cuota diaria, pero cuando no, pues te digo, hacíamos reportajes también. Hacíamos reportajes y los entregábamos y nos decía a veces nuestra jefa, la editora, dice, te tomo en cuenta un reportaje, dice, por 2 notas o por 3. Y ya ibas más o menos dosificando y todo eso. Descanso. Un descanso. Oye, pero aquí también está involucrada la creatividad y si volteamos hacia atrás, desde en un inicio, la creatividad estaba implícita en el momento en que tú tenías que llenar tu parte de editorial nacional, de decir que visualmente sea atractivo. ¿También pensabas en eso? Sí tenías, por ejemplo, las páginas interiores, pues tenías que tener creatividad. Si para la primera página tenías creatividad en cuestión de sociales y de cultura, para las páginas interiores tenías que tener la misma creatividad para que a la gente le llamara la atención. Le llamara la atención y los pudieras atraer a la lectura. Porque esto es increíble. Hace muchos años yo leí una encuesta sería de los lectores que son mucho más, los que leen nada más, estaba dividida en quién leía los titulares, y la nota de la primera página y en quién leía los titulares, la nota y se iba a la segunda página. Obvio, era menos del 50% los que se iban a segundas páginas, o sea, la gran mayoría sí te leía no nomás los titulares, sino los 2, 3 primeros renglones. Sí, ahí era, y esto ya me acordé, nos lo dieron precisamente en algún tema que vimos de gobierno de cómo dar las notas para atraer a las personas, que porque dependiendo de lo que dijeses en el primer minuto, el reportero seguía contigo o pasaba en las ruedas de prensa, que no todo el mundo, pero lo hemos vivido al menos tú y yo, que de repente en las ruedas de prensa tienes 50 reporteros, fotógrafos y todo, estoy exagerando, 20 si juntamos, y luego a los 3 minutos ya nomás te quedaste con 2 personas. Sí. Y tiene que ver en lo que tú dijiste el primer minuto. Y que son los que en realidad preguntan, porque las ruedas de prensa a mí nunca me gustaron por eso, porque muchas veces tú llevas una pregunta muy buena de la cual puedes sacar una declaración muy buena por parte de cierto personaje y los demás nada más se sientan a grabar y la mayoría son medios electrónicos y ya nada más pasan su grabación y uno les hace el trabajo. Yo como medio impreso siempre iba en desventaja en ese sentido,
Cuando trabajé en radio, pues sí, alguna vez que colaboré en radio, no trabajé, colaboré en radio y en televisión también en Canal 12, pero era colaborador. Ahí sí iba con ventaja porque sacaba yo mis audios o en radio, pues sacaba mis audios y eran audios que yo tomaba en lo personal directo del artista, ¿sí? Y en radio yo trabajé en el grupo Radiorama. Ah, ok. Cuando Radiorama lanzó, no, pero yo trabajé en Radiorama en la época, no me acuerdo el año, fíjate, pero debe haber sido por los 90s, cuando Radiorama sacó la primera estación de FM después de Estéreo Tecnológico. Sí, eran los 90. Eran los 90, antes del 2000, sí, eran en los 90. Y era yo colaborador de un programa de radio que tenía Gustavo Nevares Martínez, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y yo llegaba, tenía un segmento a las 6:30 de la mañana, que yo digo que ni me escuchaba nadie. Pero ahí está uno fiel porque le encanta lo que es la pasión de la pasión. A las 8:30 de la mañana daba otro segmento con notas diferentes y platicábamos las notas que daba Gustavo y yo. Y sí duré ahí un tiempecito con él y fue una de las oportunidades que tuve yo de hacer radio. Otra fue con Estéreo Tecnológico, cuando los festivales de Tonalco. Los festivales de Tonalco. Que fueron los primeros, lo que ahorita viene siendo... Sí, el Revueltas. El Revueltas, que fueron primero Tonalco, que fueron, híjole, ¿qué años serían? Pues también terminando los 80, sí, en los 90 a inicios de los 90. Inicios de los 90. Sí, pero con sí. El licenciado Palencia. Sí, con el licenciado Palencia, sí. que cuando era director del Instituto de Cultura. Y fíjate que en esa época, Pilar, las instituciones culturales, bueno, la institución estatal que de aquel entonces se preocupaba mucho por preparar a quienes trabajábamos en los medios de comunicación. Yo venía recordando ahorita que venía para acá, que tomé cuatro seminarios de periodismo cultural que los ofrecía Conaculta a nivel nacional. Fíjate, pero qué los hacía por regiones y yo me acuerdo que iban compañeros de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León. Sí, que es la zona noroeste. noroeste. La zona noroeste. Sí. Y llegamos a ir la cuarta ciudad fue Durango, la sede, pero llegamos a ir a las otras ciudades. Ahí los daban y venían venía gente, escritores de libros, venían gente especializada en medios electrónicos. Y él le enseñaba, o les daba instrucción de cómo cubrir eventos culturales. De cómo cubrir eventos culturales, de que teníamos que luchar porque los medios que representábamos tuvieran una apertura para el área cultural. Pero qué interesante porque era ganar. Sí, era ganar porque no había, o sea, así como hoy es necesitaríamos que lo volvieran a hacer. Mínimo. Lo que sacan de información cultural en los medios de comunicación, porque quizás sea por las redes sociales, se confían en que cada institución tiene sus redes sociales y lo distribuye a través de los medios electrónicos, pero yo siento que sí sería importante que los medios que todavía existen a nivel local le den una apertura al artista de aquí de Durango. Claro, porque aunque esta frase de que nadie es profeta en su casa, sí es importante el reconocimiento de los tuyos. Es como en tu familia la enorme necesidad que tienes de que tu mamá se entere de lo que haces. Sí, más allá de ser aprobado, yo lo comentaba con José Luis Ramírez el otro día, más allá de que les guste lo que hago o no les guste, porque no es tema de crítica, es tema de aceptación y de conocer, sí, porque mientras en otros lados saben perfectamente quiénes somos y eres buscado, sí te da dolor y sentimiento que estoy en tu casa. ¿Qué sucede, verdad? Eso de no ser visto. Sí, fíjate que sí, y yo por eso te decía que es un pilar importante para mi formación el hecho de tener el apoyo de mi familia. Claro. Fue primordial para poder lograr estar esos 35 años ahí,
el contar con el apoyo de ellos para mí es súper importante, es algo que atesoro mucho y desde aquí se los digo, se los agradezco mucho. Y Pepe, pero yo creo que no fue en balde, tú eres una gran persona como persona. Pero ¿qué sucede? Porque uno piensa en la vida, bueno, cosa que yo nunca pensé, en jubilarme, en llegar a una edad para poderme retirar, o sea, sobre todo cuando has trabajado tanto en un solo medio, ¿sí? Y siempre piensas de decir, aquí voy a seguir hasta el día que ya no pueda. Es más, piensa uno en decir, ni siquiera en la jubilación, es hasta que yo ya no pueda, porque te has entregado tanto y de todas maneras, que resulta, lo decía hace rato, resulta así increíble que de repente te digan, la situación cambió y gracias. Fíjate que fue bien, para mí resultó muy irónico, Pilar, porque en el mes de noviembre de hace año y medio me entregaron reconocimiento por 35 años. Un reconocimiento, claro, yo recuerdo. Recuerdo muy bien que la dirección tomó la palabra, así como me la dieron a mí también, y donde yo ratifiqué que la camiseta la traíamos bien puesta. Sí, oye, con 35 años ya si no la traes puesta, ya ¿qué esperas de ti mismo? Entonces la dirección dijo que venían cosas muy buenas y nos la pintó muy bonito. ¿Y qué todo. dijiste? ¡Oh! Y así, al siguiente mes yo salgo de vacaciones el 1 de diciembre. Y el día 12, 13, por ahí, nos mandan a hablar de la dirección. Me habla la secretaria y me dice, necesitamos que vengan mañana de aquí a la dirección a las 9 de la mañana. ¿Tú puestísimo? Y yo dije, ay, pues estoy de vacaciones, es que el director quiere hablar contigo. Pues voy yo. Claro. Pero en el transcurso del día, compañeros reporteros me empezaron a decir, oye, nos están citando así y así. Le digo, a mí también, le dije a las 9. Y a la misma hora. No, en horarios diferentes. En horarios diferentes. Entonces todos acordamos, como que intuimos y acordamos ir todo el equipo de reporteros juntos. Si nos quieren para lo mismo, vamos juntos. Vamos juntos. Y sí era ya con gente que venía de México, que venían a plantearnos esto de que había liquidación de personal y que íbamos todo el equipo de reporteros. Entonces, sí entramos de uno por uno, porque a cada uno nos presentaron un finiquito. Hubo compañeros que no estuvieron de acuerdo. Yo sí estuve de acuerdo, sí firmé inmediatamente. Y me dijo la persona que vino de México, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarte, dijo, si te postulas para trabajar en otro medio, te damos cartas de recomendación, esto, lo otro y aquello así. Nunca pedí la carta de recomendación, Pilar. Yo pensé que el hecho de tener una carrera de 35 años en el Sol de Durango me avalaba. Claro, que no necesitábamos carta de recomendación. No contaba con que ni yo conseguí trabajo en ese entonces, ni mis compañeros les abrían los medios de comunicación tampoco. Las autoridades del gobierno estatal dijeron que iban a apoyar, que de alguna u otra forma nos iban a ir acomodando en áreas donde pudiéramos funcionar. Nunca se hizo. Los compañeros hicieron un medio en internet donde yo no colaboro, ellos sí están trabajando en él. Me ofrecieron colaborar con ellos, yo me negué porque yo dije voy a tomar un año sabático. Yo vivo con mi papá, Pilar, yo me hago cargo de él, yo lo cuido y preferí entregarle lo que me resta de vida ya a lo que es cuidar a mi papá. Sí toqué puertas en medios de comunicación, pero en todos lados me dijeron te vamos a hablar, nunca me hablaron. Pepe, cuando tienes una experiencia que como dices tú no necesitas carta de recomendación, o sea, no necesitas carta de recomendación porque la carta de recomendación quedó impresa en todo lo que escribiste, en todos los espectáculos que cubriste, en todos los sociales que cubriste. Lo digo y no lo digo nomás por decirlo, si alguien conoce la estructura cultural y social de Durango eres tú. Y social también porque el cubrir los eventos sociales te das cuenta de lo que hay detrás de cada familia
y no es la familia del evento, es del sector, del código postal al que pertenece, ¿sí? O sea, porque a alguien que hace un reportaje que permites entrar a tu casa y le das permiso de que vea desde la telaraña, de que si trapeaste, de que no trapeaste, y estoy hablando de una manera lírica, pero es tal cual cuando es un evento social. Ahí no les vas a decir a los invitados y no hagan o no tomen, o sí tomen o no coman así, porque el reportero permanece para buscar tras bambalinas a veces, para buscar la mejor fotografía, pero en ese de buscar la mejor fotografía te estás dando cuenta absolutamente de todo. Por eso siempre te he dicho que has sido muy generoso tú, porque todo lo que tú cubrías era de una manera muy, muy honesta y muy hermosa, para hacernos sentir a quienes participábamos en tus escritos, en todo, de decir, híjole, mostraste lo mejor de mí, gracias, porque mostraste lo mejor de todas las familias que cubriste. Y entonces hay muchos, sabemos que todas las instituciones, todas las secretarías tienen un reportero, ¿sí? Tienen alguien que les cubra, que manden los reportajes, que les cubra todo lo que están haciendo. Sí, de estar nutriendo los medios de comunicación. Sí, porque tú tuviste que tener enlace con los reporteros que están en el ICED, en turismo, o sea, en muchos sectores. Así sí, es, y yo estoy seguro de que tú, las puertas que tocaste eran por las que tú sabías que eras capaz de entrar. Así o sea, no fuiste a tocar la de la fiscalía, a ver. No, obviamente no. Sí, y fuiste a tocar las puertas en las que decía, por aquí puedo entrar. Así es. Sí. Así es. Pero bueno, pues a lo mejor hay algo preparado para mí, no sé. O sea, pues mira, es cuestión de buscarlo o de estructurarlo, pero se va a dar cuando se tenga que dar. Cuando se tenga que dar, pero créeme lo que si se da lo voy a hacer con el mismo entusiasmo y la misma entrega con la que yo lo hice por tantos años para el medio de comunicación del que yo trabajé. Porque hay algo que uno no puede cambiar en uno, que es la pasión por lo que haces. Puedes estar, y también lo comentaba yo el otro día, que alguien me decía, oye, usted siempre, digo, es que puedo tener más arrugas, más años, caminar más lento, lo que quieras, pero la pasión, que es lo que nutre tu energía, ¿sí? Esa siempre va a estar por lo que haces, y estoy segura que esa sigue en ti, Pepe. Así es. Y yo creo que con esa, pues como dices tú, ya te venía desde muy chico, sí me venía, y con esa yo creo que me voy a quedar toda la vida, porque fue prácticamente la mitad de mi vida a lo que yo le dediqué mi tiempo, que me entregué en cuerpo y alma, y pues por la cual estoy muy agradecido, porque te digo, gracias a todo eso tengo muchas amistades, que son amistades, que fueron ya más allá de la relación de reportero, de entrevistador a entrevistado. O sea, sí, claro. Fue mucho más allá, y me han abierto las puertas de sus casas, me las siguen abriendo, como tú ahorita, y eso no se agradece. Pepe, yo creo que tú te has ganado nuestro amor, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y yo ahorita, y no es de ahorita, mentiría si ahorita se me está ocurriendo, no, desde que diste la noticia que estabas fuera, estaba yo fuera del país, y te dije, en cuanto regrese necesito verte, Pepe, por dos cosas, porque yo me resisto a creer de cómo se dieron las cosas, pero se dieron, es un hecho, y ya no las puedes cambiar, porque no es un retiro por jubilación, ¿sí? No es un retiro por enfermedad, afortunadamente, no es un retiro de voluntad. Entonces, yo desde entonces decía, pero Pepe tiene que seguir cubriendo más allá de estar contratado para a un medio. O sea, cuando la pasión y la creatividad están de tu lado, que es también parte tuya la creatividad, yo no puedo estar esperando que me inviten a una exposición para pintar.
Claro. ¿Sí? Yo hago una serie y si se mueve, qué bueno, y si no se mueve, pues lo siento, algún día se moverá, ¿me entiendes? ¿Sí? Yo te voy a decir que tengo, al menos ahorita, una serie que hice el año pasado y otra serie que acabo de hacer, que las hago por la experiencia de hacerlas. Dijo, la última serie que hice fue con la placenta de mi hija, que fue una experiencia extraordinaria que nunca me imaginé, y la obra está para mí maravillosa porque está implícita una emoción y un sentimiento. Entonces yo digo, tú tienes que seguir. ¿Quién más? A mí me encantaría que me hicieras un reportaje sobre esa serie, ¿me entiendes? Claro. Porque a lo mejor yo puedo escribir sobre mis emociones, pero el hecho que tú escribas sobre tu visión de lo que ves en la obra y conjuguen la emoción, la pasión y la obra, y dices tú, pues no, ¿sabes qué? No quiero ese reportaje para ningún medio, a lo mejor lo vamos a compartir aquí, a lo mejor lo voy a subir a través de mis redes. Así es. Pero no dejes morir tu creatividad. No, claro. No, claro, tienes claro, que claro. seguir escribiendo, tienes que seguir. Ahora sí que, fíjate, los primeros grandes reportajes que me hiciste, me los hiciste tú durante muchos años, no estoy hablando 1, 2, 3, yo creo durante 15 años, 20 años, y yo fui la que fui retirándome de los medios por circunstancias de seguridad. Sí. De lo que sucedió con Alma, mi hermana. Yo dije, oye, no quiero más medios, lo que venga en la vida, pero ahora digo, no, yo quiero que tú sigas escribiendo sobre mi quehacer. Claro que sí, es un compromiso que hacemos aquí. Porque, y tienes que seguirlo haciendo. Yo estoy segura de que quien te hablaba para eventos sociales le encantaría tener en su álbum de fotografía de boda un reportaje que quede ahí en su álbum. A lo mejor no va a quedar en ningún medio, pero que quede en su álbum, ¿me entiendes? Exactamente. Sí, entonces la vida a veces nos cierra una puerta, pero dices tú, mi pasión no puede terminar con ella, y mi pasión es tu pasión por escribir. Así es. Sí, por hacer reportajes. Y yo creo que nadie tenemos derecho a decir gracias. Ya te puedes ir a tu casa. Gracias por participar. Gracias por participar. 35 años, a mí me duele en el alma. Me duele en el alma porque yo digo, no es posible que ese muchacho, te recuerdo hace 35 años, ese muchacho, de repente le digamos, ay, qué bien que escribiste, qué bien que hiciste, y ya cierra tu libro de notas y vete a tu casa. Con todo mi amor para tu padre, yo creo que lo que también menos quisiera él es decir, papá, no vuelvo a agarrar la pluma porque me dedico a usted. ¿Sí? Entonces, exactamente. Yo creo que tenemos que hacer la apertura, y la tienes que hacer a través de tus redes. Decir, estoy puesto y dispuesto para seguir cubriendo los espectáculos, los artistas, los eventos sociales. Que sí hay por ahí una propuesta, hay un personaje importante de Durango que no vive en Durango, él vive en la Ciudad de México, allá radica, porque se dedica a potencializar la imagen de políticos y artistas de nuestro país. Ajá. Y artistas a nivel internacional. Él es Carlos Emilio Carranza. Ah, él desde un principio me dijo, aquí estoy, dijo, yo te voy a asesorar, dijo, para que te lances en redes sociales, dijo, porque tu nombre no puede morir. Entonces posiblemente por ahí ya nos vayamos con él y les daremos a conocer. Ay, pues mira, yo estoy convencida de que cuando se nos cierra una puerta es porque se nos va a abrir otra más maravillosa, y que la vida tiene su propia energía de forzarnos, porque esto no fue voluntario, de mirar hacia otros lados.
y que un día vas a regresar y vas a esa administración que te dijo gracias, a regresar tú y decirles, pues gracias a ustedes, porque gracias a que ya no estoy en este medio, puedo estar en otra plataforma mucho mejor. Sí, y yo creo que a lo mejor no nomás es por tu bien. Ahorita que lo estás diciendo, fíjate, porque así es la vida. Voltea hacia atrás y cómo inicias. Diciéndole al director, a Juan Álvarez, oiga, pues también podemos incluir espectáculos. A los artistas no nomás de que vienen de fuera, a los que están aquí en Durango, a una Lilia Santaella, ¿sí? Después de 35 años, decir, oiga, ya por esos mismos que vi hace 35 años, voy a ver, pero a otro nivel, ¿sí? O sea, si te fijas, te regresa al origen, pero en otro nivel. En otro nivel, exactamente, y donde el encargado de tomar las decisiones voy a ser yo y no va a ser otra persona. Exactamente, y vas a seguir trabajando al servicio de los artistas de Durango y del mundo, y a nivel nacional, fíjate, qué hermoso, porque te digo, volteas y terminas dando las gracias, qué bueno, y tuve mi año sabático para dedicárselo a mi papá. Exactamente. ¿Sí? Así que es. también es llenar ese hueco de amor, de deuda que siempre vamos a tener con nuestros padres. ¿Sí? Así es, Pilar. Muchas gracias. No, gracias yo estoy... Tus palabras son muy motivadoras y créeme lo que sí lo voy a hacer. Sí, y yo creo que por lo pronto no puedes dejar, es algo que nos debemos como seres humanos, de decir, ¿sabes qué? Necesito tu mano, pero puedo apoyarme, yo puedo apoyarme en tu mano, pero tú te puedes apoyar en mi mano, ¿sí? Exactamente. De decir, no tenemos ya ahorita a un Fernando Andrade, que también lo conociste muy bien, Sí. Gran amigo, gran escritor, gran crítico de arte, pero creo que tú también es en algo que te has convertido a través de la historia, o sea, o la vida te ha convertido, ¿sí? Porque yo creo que ahorita la educación, porque ha sido educación, como dices tú, yo no hice una carrera, la educación la tuviste ahí, ¿sí? El título que tienes es la vida, te lo ha dado la vida, y yo creo que te has convertido también en un crítico de arte. Fíjate, es que sí, ahorita que mencionas a Fernando Andrade, fue uno, se puede decir que de mis maestros en mi carrera, porque constantemente estaba en contacto yo con él cuando le hacía sus entrevistas a él, o a él le interesaba proyectar a alguien de sus colegas, me decía, te voy a mandar a fulano, te voy a mandar a perengano, y siempre, o sea, sacaba las entrevistas y era un crítico conmigo. Sí, también. claro, era un crítico conmigo. Amorosamente, pero y durísimamente, pero crítico. Sí, pero eso te nutre mucho, te hacía crecer. Te enseña. No, Fernando siempre nos hizo crecer, yo lo digo por mí, siempre me hizo crecer, pero como crítico. Así es, y en teatro igual, o sea, tuve grandes maestros, Saúl García Mesta, Saúl, el maestro Mijares, o sea, y fíjate, el maestro Mijares me decía, toma clases de actuación conmigo, dijo, y te voy a montar un monólogo. Pero no, a mí la verdad nunca me ha llamado la atención nada de eso. Fátima del Rosario, ahorita directora de teatro, también me dijo, quiero hacer algo contigo. No sé, a lo mejor más adelante me decida y ya está incursiones. Me prepare para hacerlo, porque pues de alguna u otra forma tengo que darle a mis lectores algo de lo mucho que me han dado, ¿no? Con su apoyo. Sí, y decíamos al principio, yo comentaba con Pepe, le decía, eso lo tienes que hacer, y le dije, no te lo voy a decir ahorita, te lo digo hasta que estemos en la entrevista. Tienes que hacer de tus propias entrevistas lo que estaba detrás de esa entrevista, porque lo he dicho, lo he repetido varias veces en este programa, que has sido muy generoso en lo que escribes, pero yo creo que también tienes que sacar ese punto fino que sé que tienes de percibir y ver otras cosas que nunca dijiste en esa entrevista.
¿sí? Entonces, lo que no dije yo atrás de bambalinas, ¿verdad? Que sería Fíjate muy que interesante. Sí, recién que perdí yo el trabajo, una prima, Cecilia Galaviz Carrillo, me lo dijo. Dijo, hay muchas cosas que tú sabes, dijo, y que has vivido en lo que publicaste y que te puede dar para escribir un libro, dijo. Ese libro, dijo, es con lo que le puedes agradecer a toda la gente que te estuvo leyendo. Sí. Y no lo eché en saco roto, Sí. Lo estoy haciendo. Y pues Y va lo a estoy ser haciendo sumamente interesante. A la antigüita, Pilar. A mano. A mano. A mí también no puedo escribir en la compu, tengo que escribir en la mano, tachar, volver, poner la anotación al calce, a un lado, al otro. Pero qué interesante, Pepe, porque efectivamente tu prima te dijo, hay muchas historias tras la historia. Y sabemos que la historia tras la historia siempre es más interesante, ¿sí? ¿Cuántas veces dijimos, oye, pero eso no lo pongas, ¿eh? Sí, eso no lo pongas. O fuera de libreta, fuera o apaga de libreta, la grabadora. sí, apaga. Y vivencias que tuve así con mucha gente también, o sea, y que se pueden contar, pues yo digo que sin ningún problema con nombre. Obviamente a la gente de aquí le voy a pedir permiso, y a la que no es de aquí pues no le voy a pedir porque no tengo acceso a ellas ya, pero sí es interesante, y esperemos que salga algo bonito. Tiene que salir algo, yo le quitaría la palabra bonito, fíjate, le dejaría nomás de interesante. Interesante. Sí, para que no vaya a creer yo prefiero que pongas ahí lo que no sabe usted de Pilar Rincón, a lo bonito, lo bonito, como que trato de encargarme yo, aunque a veces le disimulo muy bien. pero lo interesante, ¿me entiendes? Lo que no se vio, lo que usted nunca supo, ¿verdad? Lo que no supo leer. Lo que no supo, sí. Eso, ándale, eso estaría. Lo que nunca se publicó en El Sol. Sí, fíjate. Ahora va a ser en la oscuridad, lo que nunca estuvo iluminado por el sol. Pepe, hay algo que no podemos evitar, porque somos seres humanos, esta emoción de sentirnos, y lo digo tal cual, excluidos. ¿Cómo te sentiste? Fíjate que yo lo tomé muy bien, Pilar. Sí. Lo tomé muy bien porque anímicamente no me afectó. O sea, estoy tranquilo. Lo vivido, y lo que viene. Y tuve el apoyo de mi familia, te digo que es importante, de mis amigos, de mis compañeros, de mis excompañeros de trabajo, y me sentí bien. Y sí hubo excompañeros de trabajo que dejo y que extraño muchísimo y que no he vuelto a ver. O sea, unos se quedaron y a otros. ¿Cuántos fueron los que salieron? Los que salimos fuimos como 9 más o menos. O sea, 10, un buen bloque. Sí, era todo el equipo de reporteros, de redacción. O sea, de reporteros de fuentes locales, de la deportiva, y nada más quedó una reportera. Nomás quedó una reportera de policíaca, y el reportero la reportera de deportes y el reportero de policíaca, y 2 fotógrafos se quedaron. ¿Y qué les dijeron? Queda liquidación a nivel nacional. Pero porque la empresa estaba en quiebra, porque... Pues no necesitaron decirlo, pero es una empresa que ha venido a la baja desde hace mucho, y yo sí lo veía venir, porque a mí mi jefa me lo decía constantemente. Dijo, no busquen, no den motivos, porque puede venir esto. Ni ella sabía que iba a haber ese tipo de despido, y nadie lo sabía. O sea, pues sí, como dices tú, meses antes estuviste en un reconocimiento, ¿verdad? Creo que los únicos que lo supieron fueron la gente del sindicato del periódico. Pero, ¿y el sindicato no los defendió porque tú eras sindicalizado? No nos defendió, no dieron la cara nunca los directivos, nunca la dieron, y se escondieron. De hecho, cuando les pedíamos, algunos compañeros le llamaban a la persona, y nunca les contestó, dejó de ir al periódico porque él era de los que iban todos los días.
y dejó de ir al periódico todo ese tiempo, ese lapso en que estuvo el proceso de que ya se van. A ver, afortunadamente nunca he sido liquidada porque nunca tampoco he sido contratada así por toda la vida. He sido contratada y no bajo contrato, he estado por periodos colaborando en los gobiernos, pero una liquidación te exime de tener algún día ser jubilado. ¿Cómo funcionan estas liquidaciones? Pues hasta cierto punto sí, porque por ejemplo, yo ahorita el plan que yo tengo y que estoy ahí tratando de darle salida, es mi jubilación, pero por cesantía de edad. O sea, a los 60 años tienes derecho a una liquidación parcial, ajá, que más o menos te puede ir bien. Pero ahorita hay una modalidad con la que si tú le inyectas a esa modalidad, pues puedes recibir lo que le inyectas, te lo van a regresar prácticamente. O sea, estoy ¿cómo tratando si... de buscar una jubilación pues con la que pueda vivir el resto de mi vida, al menos que tenga segura la comida, justo, sí, exactamente. Pero ahorita sigues pagando tú, inyectándole, como dices tú, todavía. Tengo de aquí, me falta año y medio para okay, poder obtener la pensión. Ajá. O sea, es año y medio y en año y medio ya puedo empezar a meter papelería para recibir la pensión. Pero eso lo haces tú por tu cuenta, eso no tiene que ver ya la empresa. No, ya no. La empresa te dijo, bien, gracias. Sí, yo tengo mis cotizaciones hechas desde mucho antes de... el periódico me reconocía a mí la antigüedad desde 1986. Ajá. Pero ya 2 años antes había estado trabajando en la empresa. Y entonces tienes todas esas semanas cotizadas. De cotizaciones, pues no. Ya las regresó porque piden 700, yo no me acuerdo cuántas escuché que tenías. No, que yo creo que yo sí las rebasé. Ya rebasaste todo, entonces ya nomás es esperar que cumplan 2 años. 2 años nada más, o sea, con el favor de Dios. Ahorita tengo 58 años, los cumplo en marzo del año que entro los 59. Pepe, pero toda esta situación de la edad, que no te había preguntado yo, pensé que eras más joven, pero sí haces cuentas y sí, tienes que tener bueno, esos porque si no cuadrarían. Ya no es que seamos sexagenarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, y el que muy hermosamente me lo platicaba era nuestro buen amigo Jorge Bucay, ¿sí? Que dice, es que tenemos que entender, los primeros que tenemos que entender, estos somos nosotros que estamos alrededor de los 60, de que antes decías tu nombre, pues la plenitud llega a los 30, de los 30 a los 60 la madurez, y a los 60 ya, como dijo un nieto, pues ya a los 60 ya no hay. Y le digo, ya no hay que, pues ya es cuando se muere la gente. Y le digo, oye, ¿cuántos años crees que tiene tu bisabuelo? Ahora sí que su bisabuelo murió a los 95. Le digo, así es de que tienen que cambiar ese chip. Y me acordé de lo que decía Bucay, tenemos que cambiar ese chip de decir, no, ahora a los 60 años estamos en plenitud de trabajar, porque creen, ya ahorita mis hijos ya se fueron, ya no les tengo que dar un 5, ya no los tengo que estar ni cuidando ni manteniendo, ya el marido si está o no está, pues es su problema, ¿sí? Puede estar sin mí o conmigo, entonces puedo dedicar el 100% a lo que hago, ¿sí? Entonces ahorita estás en plenitud de entregarte a lo que quieras hacer, ¿sí? Que si te dicen, ven, sí. Me siento en plenitud y si me mandan llamar de algún lado estoy en la mejor disposición, y si no, pues buscar yo plasmar mis propias ideas que traigo, ya sea en un libro o en redes sociales. Claro, porque ahorita ya no hay quien te diga ese título, no. o eso no importa, ¿verdad? No, esto me importa a mí y es lo que hago, ¿sí? Yo creo que hay un valor que acabas de recuperar, y acabas cuando en el momento, no es en el momento en que se te liquida, sino es en el momento en que lo haces tuyo, la libertad de expresión, de decir, sí, ya no tengo que pasárselo a la jefa que diga, no, eso no es importante, o sí es importante, no, ya ahorita dices tú, esto es importante o fue importante para mi vida, ¿sí?
Sí, 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 y yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque de otra forma pues a lo mejor ya no estaba aquí, porque también es una tensión. Yo, fíjate, salí del periódico y cuando salí del periódico empecé a bajar mucho de peso, porque yo estaba extremadamente de más, o sea, yo te pesaba alrededor de 138 Ay, kilos. no, Pepe. Ahorita no me he pesado, pero me doy cuenta en las tallas de ropa. Claro. Y digo, pues era estrés. O sea, Era estrés. Uno no lo quiere creer que el estrés engorda, pues que creen si engorda. Sí, engorda. Sí. Y me siento súper bien. Y te digo, y también agradecer que tienes la oportunidad de estar con tu papá, ¿sí? Sí. Y si ahorita te mandan llamar, gracias por los 3 meses que estuviste con tu papá, y gracias a la empresa que te dijo adiós, porque también te haces visible para otras personas. Sí, Pilar, fíjate que sí. Y en la mejor disposición, te digo, o sea, de echarle ganas a lo que venga, a la vida, o a las oportunidades que se den. Pues, Pepe, yo me siento muy complacida, muy agradecida que hayas aceptado venir para dejar un testimonio de lo que ha sucedido en tu vida, porque yo espero en un año poderte entrevistar y que me digas, ya estoy haciendo esto en México y estoy dándoles cabida a lo... ¿Sabes qué? Uy, ahorita me salió del alma, a poner a la vista de los demás lo que no ven aquí en Durango. ¿Sí? A hacer visible lo que es invisible para otros. ¿Sí? Yo creo que todos lo necesitamos, y yo creo que tú eres los ojos que muchos necesitamos. ¿Sí? No, pues gracias por verme desde ese punto de vista, y agradecido contigo, con el doctor, con el canal por la apertura. Gracias. Yo no quería venir, Pilar, yo te lo dije, yo no quería venir, pero me obligaste, y era un compromiso que tenía contigo, porque te conozco hace muchos años y te quiero mucho. Pero gracias, Pepe, porque si tú no querías venir, yo tenía la necesidad, así como necesidad de venir para agradecerte, para que dejes testimonio de tu vida, de lo que has hecho por mí y por muchos. Está el testimonio en lo escrito, eso no lo podemos borrar. Y es un gozo en mi alma, en mi casa, que tú hayas aceptado. Siempre abierta para ti. Gracias, siempre, yo lo sé. siempre. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por permitirme compartir con ustedes algo de los amores de mi vida, porque no hay otra palabra. Ustedes saben que odio, no, puedo tener la libertad de decir, te amo, Pepe, porque has sido parte y eres parte fundamental en mi vida, en mi historia como pintora. Me has visto con otros ojos, porque muchos pueden mirar, pero no ver de esa manera. Así es. Y yo eso te lo voy a agradecer siempre, ¿sí? Y te lo pido, sígueme viendo. Claro ¿sí? que sí. Y claro sígueme que sí. escribiendo lo que quieras, Claro lo que no ven los demás. Sí, muchas gracias a todos, gracias, que pasen buena tarde. Gracias, amigos. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.